Imbabura y representantes del gobierno, encabezados por el ministro del Interior, John Reinberg, decidieron finalizar el paro en esa provincia. No obstante, el ECU 911 reporta en este día jueves 16 de octubre que aún permanecen 7 bloqueos viales en dicha provincia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Es la pregunta para el análisis junto al doctor Alfonso Oramas, analista político, columnista de Diario El Universo. Qué gusto que nos acompañe, estimado doctor. Bienvenido. ¿Qué es lo que ha pasado? Pensamos que ya no iba a haber paro, pero aún hay bloqueos, 7 en total en la provincia de Imbabura. Gracias, Luisa. Bueno, yo creo que la lectura que tenemos hasta la presente es una lectura incompleta. Obviamente, pues, la dirigencia indígena de Imbabura, que estuvo o que fue la que ejerció mayor, o que la que ha ejercido mayor militancia en esta semana del paro, llegó a un acuerdo con el gobierno de forma unilateral, es decir, no cobijado bajo una aprobación colectiva por parte de la CONAIE, lo que de por sí ya demuestra o evidencia que efectivamente existe no diríamos una ruptura, pero sí no, pero obviamente una falta de uniformidad en la toma de las decisiones de la dirigencia indígena, ¿no? Yo creo que eso es elemental, tanto es así, incluso, o tan demostrativo es el tema de que ahora existen otro grupo del propio movimiento indígena que no está de acuerdo con lo que se llegó ayer, es decir, algún tipo de acuerdo inicial. Para mí hay una contradicción absoluta en ese sentido dentro del movimiento indígena. Si esto significa una ruptura, no lo sabemos, que hay una división, y eso también está evidenciado, que creo que el liderazgo de la CONAIE a partir del señor Issa y ahora con Vargas es un liderazgo cuestionable, por llamarlo así, ¿no? Que no aglutina, que no incorpora, que divide, que estorba y que obviamente va a traer, y de hecho es una evidencia, está trayendo divisiones o fraccionamientos internos. Doctor Oramas, si la actual dirigencia de la CONAIE, representada por el señor Marlon Vargas, con el apoyo del señor Issa, no representa los intereses e ideales o anhelos de país de la dirigencia indígena de Imbabura, que hizo el día de ayer un acuerdo con representantes del gobierno, ¿a quiénes representa esta facción de la CONAIE que preside y encabeza Vargas con el apoyo de Issa? Bueno, de hecho, también es claro que el paro, que insisto, ha sido muy combativo en Imbabura, ha tenido también algunas repercusiones en otras provincias como Cañar, como Cotopaxi, etcétera. No ha tenido la repercusión, ni mucho menos, de los paros anteriores, el paro que tuvo que afrontar Lenín, y ni el paro que tuvo que afrontar el presidente Lasso, ¿no? Ha sido paros de otra envergadura, de menor impacto, de menor trascendencia. Eso demuestra posiblemente que no han tenido la misma capacidad de organización, de cohesión o de unidad. Para mí eso es clarísimo. ¿A quién representa cada grupo, a cada movimiento? Bueno, para entender pues, el movimiento indígena hay que entender también que esta es una estructura muy horizontal, es decir, hay unas decenas, diversidad de agrupaciones, de movimientos, y en ese contexto pues daría la impresión de que definitivamente lo que no existe en este momento al interior de la CONAIE es esa cohesión que era una de las virtudes principales de las que se jactaban hace algunos años. Esto quiere decir entonces que como están las cosas, podrían estas manifestaciones de protesta, como el mantener al día de hoy, luego del acuerdo, 7 pasos bloqueados en las vías que conectan con Imbabura, irse diluyendo con el tiempo o en virtud de lo que ha dicho Vargas, la necesidad de radicalizar la protesta, ¿usted cree que
los ánimos vuelvan a caldearse o irán perdiendo fuerza hasta desaparecer. ¿Qué se atrevería a vaticinar, más allá de que usted no es oráculo ni pitonizo, pero qué le dice su olfato político y lo que hemos ido viendo a lo largo de estos últimos años, lo que muchos creerían o llamarían un debilitamiento o resquebrajamiento que ya se venía diciendo ya hace algún tiempo atrás de la CONAIE como tal? A ver, Luisa, yo creo que aquí también va a resultar claro que siguiendo la tónica, en este caso de Vargas, él va a tratar de seguir provocando, de seguir demostrando que la CONAIE tiene esta capacidad de protesta, de movilización, incluso en Imbabura. Hasta ahora, pues la movilización de Imbabura estuvo encabezada por un pueblo quichua que efectivamente fue el que aglutinó y el que hizo las protestas en Ibarra, hizo las protestas en Otavalo, en Ocotacachi, de una forma muy radical. Sin ese apoyo, habría que ver qué facciones del movimiento indígena en Imbabura son las que apoyan a la CONAIE. Este va a ser también una demostración interna de fuerza al interior de esta organización, ¿no? Imposible establecer, aquí depende también la capacidad de negociación que tenga el gobierno con los diversos movimientos, y si es que efectivamente esta táctica o estrategia de llegar a acuerdos con, no con la CONAIE como conglomerado, sino con los diversos movimientos que agrupan o que forman parte de la CONAIE, da resultados, ¿no? Eso está por verse, pero en este momento hay que ver. Ayer, fíjese que hoy día amanecieron bloqueadas o siguen bloqueadas vías en Imbabura, es decir, el paro no se ha terminado en Imbabura, y esto muy posiblemente a las acciones, no el grupo con el cual se llegó a un acuerdo ayer, sino básicamente a las estrategias de la CONAIE, ¿no? Es un contexto difícil de analizar justamente por las rencillas o las divisiones internas que puede existir al interior del movimiento indígena. Ahora, en primera instancia, y así se manejó, era la tesis que manejaban los diferentes ministros de Estado, la paralización estaba focalizada exclusivamente en la provincia de Imbabura y en la zona de la Sierra Central. No obstante, la explosión del coche bomba en Guayaquil, en una zona de bastante movimiento y en una hora de mayor complejidad, porque era una hora pico, hizo encender las alarmas, creando un terrible pánico colectivo, provocando una muerte, personas heridas. Desde su respetable punto de vista, esta explosión del coche bomba, este acto terrorista que se registró en Guayaquil, ¿tiene forzosamente algún vínculo o nexo con el paro de la CONAIE o se trata de un tema totalmente ajeno a las protestas que ha encabezado el movimiento indígena en el Ecuador? A ver, Luisa, yo creo honestamente que el atentado del coche bomba seguramente es producto de alguna de las estrategias, por llamarlo así, de los grupos narcodelictivos. Tienen mucho poder económico, hay eventualmente circunstancias, hechos. Creo que hay que leer también en entre líneas el tema, pues, de lo que está pasando en esta mina de Buenos Aires, justamente en la provincia de Imbabura, pero de ahí a vincular ese coche bomba con un propósito o con como que si fuese consecuencia del paro de la CONAIE, creo que en lo más absoluto. Yo creo que son cosas totalmente separadas. Lo que sí es muy posible que aquellos que pusieron el coche bomba con absoluta seguridad, grupos narcos delictivos que tratan de instaurar caos, anarquía, buscando justamente estos momentos que son momentos igual de tensión, ¿no? Fíjese que no solamente fue ese coche bomba, había otro que afortunadamente lograron desactivar, atentados a dos puentes, algo parecido, no necesariamente, pero a lo que pasó en enero del 2024, cuando se trató también bajo el mismo esquema
de crear un caos sin precedentes, que de hecho sí lo crearon, ¿no? Y creo que en esa línea también demuestra pues de que efectivamente los alcances de los grupos narcos, lo que significa el impacto eh, de la economía criminal del narco es una cosa realmente que supera cualquier previsión y análisis. Y creo que en ese sentido el Ecuador también tiene que estar consciente de que este es ahorita, por tema de seguridad y por todas las derivaciones de estos delitos, extorsión, secuestros, etcétera, el principal problema por el cual está atravesando. Ahora, dos reflexiones aquí. No obstante, del análisis que usted realiza y con el que yo coincido, el expresidente Rafael Correa desde Bélgica se permitió decir a través de sus redes que la explosión del coche bomba era un autoatentado del propio gobierno. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esa es una opinión totalmente incoherente, absurda, ¿ya? El expresidente Correa, desde su perspectiva, obviamente puede decir también cualquier sandez, ¿ya? Eh, pero pensar de que esto es un autotentado que le permitirá pues al presidente o al gobierno acentuar su poder, radicalizar su forma de actuar, yo creo que ni siquiera entra al análisis, Luisa. Con todo respeto, creo que no vale la pena ni siquiera analizar esa idea como tesis o como tesis digna de revisión. Ahora, doctor, fueron 23 días y bueno, como hemos visto, al haber 7 bloqueos todavía hacia la provincia de Imbabura, el paro no ha terminado. Y lo que siempre nos preguntamos es, ¿cómo se financian este tipo de paralizaciones? Porque definitivamente provocar bloqueos, que toda una población, en este caso de la provincia de Los Lagos, tenga que dejar de trabajar y que su gente pues se tenga que volcar a las calles para protestar, para enfrentarse a la fuerza pública, para impedir que los productos de exportación salgan y lleguen a los puertos para que puedan llegar a otros puntos de destino en donde se tenga que desperdiciar productos porque no se pueden comercializar. Eh, Todo esto tiene un costo porque deben salir los recursos de algún lugar. Y otro detalle no menos importante, que al menos a mí me llamó mucho la atención, es que en todos los momentos más cruentos o difíciles de las protestas, yo nunca vi a Vargas ni a Issa a la cabeza de las movilizaciones. Veía a los comuneros indígenas, pero a aquellos a los que en su momento la Revolución Ciudadana con el expresidente Correa llamaban los indígenas de los ponchos dorados, a ellos nunca los vi. A ver, Luisa, yo creo que en este tema del financiamiento de la protesta, que hacía fue también análisis eh, eh, con motivo de los anteriores levantamientos, yo creo que resulta claro que varias de las organizaciones indígenas reciben financiamiento de fundaciones extranjeras, fundaciones que tras su fachada de licitud se encargan efectivamente de entregar o de transferir sumas importantes de dinero para, entre comillas, el respeto a lo que significa la dignidad indígena, ancestral, etcétera. Yo creo que eso es muy claro. ¿Cuánto se transfiere? ¿Cómo se transfiere? Bueno, yo creo que los gobiernos deben tener bastante información en ese sentido, ¿no? Y lo otro, es muy posible, tampoco se puede confirmar, de que sí exista dinero ilícito destinado a crear efectivamente o a auspiciar estas protestas, ¿no? A ver, yo creo que hay que admitir que si hay un grupo que le interesa que exista en estos momentos de anarquía, de intranquilidad, de alteración de la paz pública, es efectivamente de los grupos delictivos. ¿Por qué razón? Por también un tema elemental, porque gran parte de los elementos de la fuerza pública, ejército, policía, que deberían estar combatiendo todas estas estructuras de narcotráfico, tienen ahora que dedicarse pues a reprimir
tratar de mantener justamente pues esta tranquilidad alterada a causa de los movimientos, de la protesta del movimiento indígena, ¿no? Entonces, evidentemente esos grupos criminales, para ellos resulta muy fácil y muy sencillo tratar de desestabilizar, de desviar la atención, de desviar inclusive la lucha contra el narcotráfico, auspiciando de alguna forma o de la forma que se les pueda ocurrir este tipo de protestas, ¿no? Y hay muchas formas también de hacerlo, no necesariamente tiene que ser el narco el que le da pues al líder indígena el dinero, hay emisarios, yo creo que la economía criminal está extendida ampliamente en lo que significan los niveles o las estructuras sociales del país. Y por otra parte, pues lo que suele ocurrir también, usted me dice, ¿por qué no están los líderes ahí encabezando las manifestaciones? Bueno, será parte también de la estrategia de ellos, temores a ser detenidos, en fin, pero esa es una pregunta que creo que también realmente habría que hacérsela con bastante claridad. En el caso del señor Vargas, lo que se le ve es muy envalentonado, muy bravucón, justamente cuando está rodeado en mesas o en conferencias de prensa de todo su séquito de colaboradores, pero de ahí nada más, o sea, pero yo creo que esa es una reflexión más propia de los líderes indígenas, por qué razón prefieren abstenerse de participar activamente en estas manifestaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo o qué podría, doctor Oramas, rescatarse de la estrategia que ha implementado el gobierno nacional y que de una u otra manera ha llevado también a contribuir al debilitamiento de la CONAIE, al hecho de que estas manifestaciones que se habían anunciado iban a ser extremadamente radicales, al final del camino no hayan tenido el éxito que sus organizadores esperaban? A ver, Luisa, yo creo que aquí hay que hacer un análisis, no necesariamente una estrategia gubernamental. Yo creo que aquí hay un desgaste progresivo de la imagen de la CONAIE. Yo creo que la CONAIE, y esto directamente por responsabilidad del señor Issa en su momento, se ha posicionado más bien como un movimiento paralelo. Yo no sé si los radioescuchas efectivamente conocen de estos movimientos como el Antifa en, digamos, que en Estados Unidos y en Europa son movimientos de extrema izquierda con cero, con muy poco respaldo ciudadano, pero con gran capacidad de movilización y de radicalización de protestas, ¿no? Yo digo esto porque yo pienso que ha existido un desgaste de la CONAIE eh, con respecto pues al ecuatoriano. Yo creo que y sería interesante ver la aprobación, qué piensa la gente, el ecuatoriano común, no el movimiento, los indígenas, el sector indígena, qué piensa el ecuatoriano común del movimiento indígena, de la CONAIE, de este tipo de actuaciones, lo que ha pasado, por ejemplo, en las ciudades, en Babura, en los cuales pues obligaban a cerrar negocios, destrozaban vehículos privados, en fin. Creo que eso despierta un alto nivel de rechazo. Entonces, tenemos a una CONAIE debilitada, ¿ya? Incapaz de generar un paro a nivel nacional, como sí ocurrió, pues, y obviamente de forma articulada en las ocasiones anteriores. Este es un tema muy focalizado, lo cual no deja de ser preocupante, y creo que en ese sentido quizás ha existido algún tipo de manejo de estrategia por parte del gobierno, y claro, también tiene que ver con el nivel de eficiencia en el control y represión de todos estos desbordes de protesta, ¿no? Finalmente, estimado doctor Oramas, ¿cuál es su lectura y su opinión del momento político para impulsar una constituyente y en qué medida la creación de una nueva Carta Magna, si el soberano así lo decide el próximo 16 de noviembre, va a cambiar qué en el Ecuador? A ver, yo creo que sí, yo creo que el gobierno le va a tocar difícil. Estamos a un mes, a menos a un mes creo exacto de las elecciones, ¿ya? De la consulta. Eh, eh, Hay que ver cuál es el impacto de la medida
del alza del diésel, a nivel de la aprobación o del rechazo ciudadano, este tema del movimiento indígena, el paro. A ver, si usted me pone a señalar, ¿existe en este caso una certeza de que el gobierno va a obtener una victoria, una aprobación contundente por el sí en la consulta? Yo simplemente le diría, no lo sé, ojalá que así sea, pero en este momento no hay una posibilidad real de poder manejar o de poder definir efectivamente esta situación. Mm. No la hay. O sea, creo que se le viene un panorama político complejo al gobierno al momento de convocar a las personas para el voto del sí en la consulta. ¿Es un problema la actual constitución de Montecristi para el gobierno o para cualquier otro que le suceda en un futuro próximo? Bueno, hay varios análisis, Luisa, de constitucionalistas, de abogados, de políticos. Yo creo que sí, yo creo que sería importante. Ahora, también anotemos, al momento de conformar los asambleístas, también existe el riesgo de que movimientos políticos adversos, el propio correísmo, aglutine eventualmente un número importante de personas designadas para ese cargo, de asambleístas, ¿no? Ya el presidente ha decidido que es el paso adecuado. Eh, Vamos a tener mil interpretaciones de que sí, de otros dirán que no. Y creo que en esa línea simplemente esperemos que las cosas se den para el bien del país, que es lo que creo que la enorme mayoría de ecuatorianos así lo desea. Doctor, quiero agradecerle como siempre por la deferencia que tiene para con nosotros, al habernos permitido conversar con usted sobre estos temas de coyuntura política. Siempre valoramos muchísimo sus objetivos, comentarios y opiniones hechos con seriedad, con esa seriedad y objetividad que le caracterizan. Gracias y que tenga un buen día. Gracias a usted, Luisa. Ha sido la intervención del doctor Alfonso Oramas en el análisis político, columnista de Diario El Universo, presente esta mañana en el Noticiero Nacional de WQ Radio. Antes de ir a la pausa, tengo un